también muchas veces nosotras las mujeres trans tenemos siliconas en nuestros cuerpos, entonces ellos te hacen como un examen y ven cuánto es lo que tú pesas y dices que pesas 40 kilos, entonces no estás desnutrida y en realidad son 32 kilos y los otros 8 kilos es silicona en las tetas, en el culo. La mayoría de los casos cuando nosotros llegamos a estos centros de salud es porque ya estamos en etapa SIDA. Y entonces cuando ya estamos en etapa SIDA no nos podemos levantar ni de la cama. Entonces en ocasiones por la necesidad, por querer tener dinero, por pagar la renta de tu casa, porque muchas de nosotras, las personas trans, mujeres trans, trabajadoras sexuales, también somos el pilar de nuestras familias y si nos tienen precarizadas y sin derechos, ellos nos pueden manipular porque también estos legisladores y estos hombres ricos, millonarios, están por sobre la ley. O sea, tú has trabajado con estos hombres de cerca. Absolutamente. En el Parlamento. Sí, en Chile. O sea, cuando comenzamos la lucha de la ley de identidad de género, que fue como el primer paso que dimos para que se reconociera nuestra población y poder tener el acceso a todos los otros derechos, me encontraba en el Parlamento muchas veces con mis clientes, que ellos estaban legislando que son de la ultraderecha, que son fundamentalistas y religiosos, y ellos son los que están en contra de nuestras leyes. ¿Puedes contarnos cómo era el día a día trabajando con estas personas dentro del Parlamento? Ejemplos prácticos, ¿tú has sentido algún episodio de violencia por este tipo de personas a nivel institucional? Es que, a ver, la violencia institucional siempre ha existido por parte de las policías, por parte de los hospitales, porque como no se reconoce nuestra identidad, como hay mucho también prejuicios y hablan como desde el desconocimiento y siempre se ha castigado lo que es la femineidad y todo lo que es acercado a lo femenino y nosotras como mujeres trans que renunciamos a nuestros privilegios de hombres y como que bajamos a una categoría inferior por querer ser mujeres, somos doblemente castigadas por la sociedad. Y entonces en los centros de salud también existe como una discriminación y existe un desconocimiento por parte de los médicos que dicen que solamente nosotros nos acercamos porque estamos viviendo con VIH, que no existen las personas trans que van porque les duele una muela o porque tienen algún tipo de otra dolencia, porque les duele el estómago. Y nosotras también no nos acercamos a estos centros de salud porque como no se nos reconoce nuestra identidad, sufrimos una violencia tan explícita que yo prefiero no ir a un centro de salud. Y aunque me esté doliendo, aunque me esté muriendo, tendría que ser algo muy grave, tendría que estar sintiéndome muy mal, como para poder soportar el maltrato de la enfermera, de la seguridad, de las personas que están en la sala de espera, para poder decir, ok, necesito atención. Y por eso siempre, la mayoría de los casos, cuando nosotros llegamos a estos centros de salud, es porque ya estamos en etapa SIDA. Y entonces cuando ya estamos en etapa SIDA, no nos podemos levantar ni de la cama, decidimos ir a estos centros de salud, aunque se vulneren nuestros derechos, nos traten como hombres, y no nos quieran atender porque también tienen un rechazo y cuando te quieren examinar se visten como astronautas y se tapan completos para no tocarte y te examinan así muy por encima y te ponen un antidiarreico si estás con diarrea, un antivomitivo, un poco de suero y te mandan a la casa. Porque también muchas veces nosotras las mujeres trans tenemos siliconas en nuestros cuerpos, entonces ellos te hacen como un examen y ven cuánto es lo que tú pesas y dices que pesas 40 kilos, entonces no estás desnutrida y en realidad son 32 kilos y los otros 8 kilos es silicona en las tetas, en el culo. Comencé a ver estos informes por las razones que te dan a ti el asilo y dentro de esta investigación también yo ya estaba acá en Europa, en Alemania, y comenzó el estallido social y esta revuelta popular en Chile y
también veía en los medios de comunicación que estaban desapareciendo los activistas medioambientales, personas que estaban luchando por los derechos humanos de la población en general, de las personas en Chile.